Listo, listo, creo que ya empezamos entonces. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, de los que nos acompañan en esta sala de Zoom. Y también Dios les bendiga a los que de pronto nos van a ver en la grabación. Esta grabación esperamos que esté prontamente en la página de la iglesia. Entonces también para ustedes un agradecimiento por vernos, por acompañarnos. Estamos muy felices. El día de hoy tenemos en esta sala acompañándonos al hermano John, a la hermana Eni. Muchas gracias de verdad porque el que estén aquí para nosotros es de gran ayuda, es vital, mejor dicho, para el desarrollo de cada una de las sesiones. Y por eso, hermano John, muchísimas gracias por su compañía. El hermano John, por cierto, pues es el delegado de la Junta para acompañar el trabajo de Bless, que es nuestro nombre ahora, Club de Teología. Entonces, por eso muchísimas gracias. Muy contentos también de ver de nuevo al hermano Sergio, a Angelita, María Antonia, de verdad que eso nos alegra muchísimo. Gracias a ustedes porque han tenido a bien tener este espacio para compartir con nosotros. Y pues ahorita vamos a tener un espacio para que nos saluden, para que también saluden a los hermanos que han estado conectados y que también obviamente guardan ese cariño por ustedes, porque estuvieron acá en la Iglesia Central y pues ahora nos acompañan desde Río Negro. Entonces, queremos empezar con una oración. Le agradecería, hermano John, que por favor nos dirija en esta oración inicial y ya a continuación, pues presentamos la agenda del día. Hermano John, en sus manos. ¿Sí está el hermano John? No lo veo. Creo que ya no. Bueno, El sí, hermano o está. yo soy la que no lo veo, no, ¿cierto? No, no No, no, está. no, 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 no está. Listo. Entonces, el hermano Sergito. Sí, hermano Sergio, si es tan amable, nos dirige en esta oración inicial. Amén. Oremos entonces. Señor Jesús, gracias te damos. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. En todas las cosas nos has guiado hasta el día de hoy y siempre en tu gracia y en tu sabiduría, Señor, sabes orientar nuestro caminar, nuestra vida, Señor. Gracias por este espacio, esta oportunidad que tú nos das. Señor, guíanos en todo. Permítenos aprovechar el tiempo y ser edificados en tu palabra, Señor. Guía a nuestras hermanas en este conversatorio, Señor Jesús. Te lo ruego. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Sergio. Creo que por ahí leí un mensaje del hermano John que perdió Sí, ya se lo el hecho. asigné cojot si el hermano no podía hablar. Yo no lo veía, yo pensé que se había ido, pero listo. Gracias por seguir con nosotros a todos y cada uno de ustedes. Entonces, vamos ahora a presentar la agenda del día. Les agradezco si me dicen si lo están viendo en tamaño grandecito, completo. Creo que Amén. sí. Listo. Muchas gracias. Entonces, hermanos, hemos venido leyendo y analizando el libro En Busca de la Santidad. Ya hemos avanzado con varios capítulos. Lo empezamos en noviembre del 2023, si mal no recuerdo. Y para esta oportunidad tenemos el estudio de dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9, el Templo de Dios, y las relaciones sexuales, que realmente son capítulos y son temas que están relacionados el uno con el otro. Entonces ya tuvimos una parte que es la oración. Gracias a Dios le pedimos al Señor que nos guíe en todo tiempo en esta sesión. Y a continuación tenemos un reconocimiento. Creo que el hermano Sergio también estuvo enterado el fin de semana anterior. El Señor nos regaló la oportunidad de ya ser egresados del IBP. Entonces, quisimos tener este espacio para precisamente tener como un detallito
con los egresados y con ustedes, hermano Sergio, y con el hermano Jorge, que fueron quienes nos impulsaron en este proceso. Entonces ya vamos a llegar a esa parte. Luego vamos a continuar con una introducción, es una breve introducción acerca de lo que tratan ambos capítulos. En el primer capítulo que vamos a ver, entonces se habla de lo que contamina nuestro cuerpo como seres humanos y como cristianos. Y lo mismo en el segundo capítulo que vamos a estudiar respecto al matrimonio y lo que se trata de relaciones sexuales también de cara a lo que encontramos en la palabra del Señor. Y luego sí, esperamos continuar con el panel de preguntas. Este panel de preguntas, pues ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Planteamos unas preguntas ya previamente estructuradas y nuestro hermano Sergio, que es nuestro pastor invitado en esta oportunidad, nos va a ayudar con la aclaración de cada una de esas preguntas. Y finalmente esperamos tener unas reflexiones. Entonces vamos a continuar con el reconocimiento a los egresados del IBP. Por favor, me indican si se escucha. Quiero levantar a ti mis quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús. Listo, entonces este era el detalle que queríamos tener en esta sesión. De verdad, hermano Sergio, y si el hermano Jorge en algún momento nos va a ver o si no, pues les agradecemos que le transmitan también este mensaje. Es de agradecimiento total con ustedes por haber estado en ese momento inicial en el 2022, insistiéndonos. Tengo un recuerdo muy claro de ese momento y es que un sábado después del culto, el hermano Sergio motivándonos, hermana Carol se va a inscribir al Instituto Bíblico. Y eso era como, creo que algunos fines de semana pasaron antes de que llegara la inscripción final. Y en alguna de esas estaba, yo acababa de terminar un tema académico y yo decía, Dios mío, las trasnochadas, no, los fines de semana estudiando. Y como que lo pensé mucho y me quedé en ese momento como, ay, no. Y el hermano Sergio vio a la hermana Ángela Salcedo y le dijo, ay, hermana Ángela, por favor, o bueno, como que le mencionó el tema del Instituto Bíblico. Y Ángela de una dijo que sí, o sea, no lo pensó dos veces, no dijo, pero ¿cómo es? ¿Cuánto cuesta? No, no dijo nada más que dijo de una, inscríbame ya. Entonces, para mí eso fue como esa determinación de Ángela, yo dije, Dios mío, esto va a traer su bendición. Entonces, eso también me motivó a inscribirme. Y creo que todos estamos muy, muy agradecidos porque fue un conocimiento que sabemos que nos edifica a nivel personal y que también podemos contribuir a quienes nos rodean para que ellos también se vean beneficiados de lo que el Señor Jesús nos regaló con cada una de esas clases que vimos en el IBP. De verdad que los mejores recuerdos de ese capítulo de nuestras vidas.
que bueno, ya el domingo anterior llegó a su final cuando recibimos ese, bueno, a su final de estudio, porque de aplicación ya vamos es como toda la vida que lo debemos aplicar. Entonces, hermano Sergio, no sé si usted quisiera tener unas palabras, también si de pronto, creo que por ahí vi a la hermana Eni, de verdad que si hay algunas palabras de parte de ustedes, pues son libres en este momento de abrir sus micrófonos. Amén. Bueno, yo sí agradezco también al Señor, de verdad que fue una experiencia muy bonita. Nuevamente por aquí entra la hermana Andrea Trejo, Dios la bendiga, hermana Ángela, Dios la bendiga, también hermana María Elvira y hermana Sandra, no las había saludado. Y de verdad es una bendición, hermanos, gracias al Señor por todo lo que nos permite. Y aquí, bueno, ya estamos también prontos a arrancar también Instituto Bíblico acá, pero a uno se le agua el ojo cuando ve uno todas estas victorias de los hermanos y que el Señor le permite pues como aprender también ahí al ladito de todos ustedes. Entonces, hermanos, pues de verdad muchas gracias por todo ese esfuerzo que hacen para aprender en el Señor y de servir al Señor. De verdad que nos llena de alegría, porque si bien es cierto de que hay muchos hermanos que tienen ese deseo de capacitarse, de estudiar, de aprender para servir al Señor, también pues tendremos en estos momentos bastante de la secularidad, ¿no? De pronto que otros se inclinan más hacia a otras partes, a otras cosas, y otros también demasiado al otro extremo, al emocionalismo también. Me recuerdo un día que se hizo un programa para, para que asistieran los hermanos, un programa del Instituto Bíblico Distrital. Se iba a traer a un conferencista y se iban a tratar unos temas, pero pues la asistencia ese día era en la central y de pronto habrían unas 100 personas, 80 personas, y nos alegramos en el momento. Al tiempo hubo un llamado para un concierto también que programó y la asistencia no cupo en el salón. Entonces, pues uno se da cuenta que a veces los interesados en aprender la palabra a veces son menos que los que se quieren más ver otras cosas, ¿no? Entonces, pues ese día me hizo reflexionar diciendo, ay, nos toca pensar en los nuestros y gracias a eso se llevó a cabo el desarrollo del Instituto Bíblico. Hermanos, de verdad, muchas gracias por todo y es una bendición y que hasta el día de hoy deja amigos todo este trabajo. Gracias a Dios, gracias por esa amistad. Muchas gracias, hermano Sergio. Bueno, no sé si alguien en la sala, creo que en el chat no hay algo al respecto. En todo caso, para nosotros de verdad es una alegría este momento y pues poder precisamente en esta sesión tener al hermano Sergio y poderle agradecer. La hermana Eni tiene la manito levantada, no sé, hermana Eni, si su micrófono se puede activar así o está desactivado. O a través del hermano John. Sí, hermano John, su merced nos podría colaborar con la habilitación para el micrófono de la hermana Eni. O si habla por el micrófono del hermano John. Ah, también puede ser. Ya desde aquí le estamos solicitando para abrir el micrófono. Bueno, Dios les bendiga. Sí, Amén. y aprovecho este momento para primeramente darle gracias al Señor por esa oportunidad. Bueno, primero mi esposo hizo el instituto, porque el instituto, digamos que hubo como, si no estoy mal, como tres promociones, ¿sí? Y entonces mi esposo, que creo que fue la segunda, y esto yo lo veía en clases y pues lo que alguna vez escuché alguna clase y pues estaba muy animada a poder hacerlo. Pero digamos, para mí presencial era, pues se me dificultaba, pero gracias al Señor eh, se pudo implementar virtualmente y el hecho de poder hacerlo, de poder reunirnos esto cada miércoles o cada viernes, poder compartir con los hermanos, escuchar a los profes, analizar la palabra del Señor, ver varias versiones, o sea, poder estudiar
a fondo la palabra del Señor, fue una gran bendición. Y le agradezco también a los hermanos en la iglesia, al hermano Jorge Cristancho, al hermano Sergio, por la labor y por ese sentir de como tal implementar el instituto. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén, hermana Denis. Sí, eso es cierto. Primeramente, la gloria sea para el Señor. Y de verdad que yo creo que todas las clases fueron como un aprendizaje, dejaron inclusive esas amistades, ¿no? Esa forma de que uno podía conocer a los demás un poco más a fondo a través de los trabajos, bueno, de todas las actividades que se desarrollaron en torno a esto. Entonces, muchísimas gracias, hermano Sergio, y al hermano Jorge, por favor, nuestro agradecimiento, un abrazo para él también. A continuación, quisiera darle la palabra a Gwen, que ya nos tiene también aquí una intervención. Gwen, ¿de qué se trata? Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Mi hermano Sergio, Ángela, que los quiero mucho. Ustedes saben. En este momento queremos presentar un videíto y ya lo irán viendo y se darán cuenta y al final ya diré otras palabritas. Soy bendecido, bendecido, soy bendecido por Jesús. 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 Hoy doy gracias por su fidelidad y por su amor inmerecido, que por su sangre mi vida cambió. Hoy por su nombre vida eterna nos dio. Soy bendecido. Ay, gloria a Dios, ya se dieron cuenta. Feliz aniversario. Sabemos que en este mes están de aniversario. Es un momento muy emotivo. Yo miraba a Ángela como se secaban las lágrimas. Por la gracia de Dios he podido estar en este proceso, verlos cuando eran solteros, cuando se comprometieron y verlos hoy sirviendo en el Señor juntos. Este mes cumplen un año más de estar juntos, que el Señor los permitió casarse, ya tienen una hermosa hija, María Antonia, la gotita hermosa, y queremos desde el comité desearles muchas bendiciones más, que el Señor siga guiándolos, que sigan creciendo en el servicio, así como pareja, como servidores del Señor. Se me corta la voz porque veo este video y he visto el proceso de ustedes dos, lo que el Señor Jesús ha hecho en sus vidas, y me alegra mucho poder darles esas palabras hoy. Y no sé qué palabras nos quieran dar, Sergio y Ángela, si quieren decir algo. Ay, no, Dios les bendiga. No, pues me hicieron llorar. De verdad que primeramente, todos esos que el Señor a uno le regala son regalos hermosos de Él. Muchísimas gracias por ese detalle. De verdad, no lo esperaba, pero ahorita estoy atando caos. Pero no, muchísimas gracias por ese detalle. De verdad que para mí, cada vez que yo hablo de la Central de Bogotá, siempre
yo siento que lo hago con mucho amor porque tengo muchos recuerdos de allá, muchísimos. Uno de esos, cuando salimos, recordar el momento en que yo llegué, conocí a mi esposo, era un amigo, duramos siendo amigos que peleaban todo el tiempo, 2 años, y luego cuando ya el Señor nos da la oportunidad, mira, de poder, eh, de charlar y de ya poder formar un hogar, siento que la central ha sido el escenario de poder vivir las etapas. Y más allá del lugar, son las personas de la iglesia central, son los hermanos. Yo los recuerdo con mucho cariño y cada vez que hablo de ustedes siento que se me sale el amor por los poros, algunos hermanos me dicen, ¿usted quiere mucho la central? Y yo, sí. Yo tengo grandes recuerdos, tengo grandes amigos y esta semana estaba viendo un certificado que nos dieron los jóvenes en aquel momento por la pareja revelación, porque nadie lo esperaba. La pandemia también, digámoslo así, que fue a nuestro favor de alguna u otra manera, porque pues pudimos conocer estos medios y poder vivir como experiencias así a través de la virtualidad. Entonces siento que esos espacios se acercan mucho. Muchas gracias, de verdad, yo estoy como muy contenta y de verdad, muchísimas gracias. A propósito, ustedes también fueron claves porque ustedes molestaban mucho. Yo veía que más de uno, ay, mire, que ese es para usted, ese es para usted. Y sí, de verdad que era mi bendición. Mi Sergi es mi bendición. Ahora sí, mi amor. No, hermanos, muchas gracias. Definitivamente, ustedes siguen siendo muy especiales, hermanos. De verdad, qué bendición. Y bueno, vengan para poder contribuir con esa alegría. Por acá los esperamos. Amén. Muchas gracias, hermano Ah, Sergio, hermana Angelita. Bueno, en tus manos. bueno, ya después del momento emotivo, continuamos entonces con la sesión, con la introducción de estos dos capítulos eh, que hemos estado leyendo. Es muy breve lo que vamos a mostrar. Yo no sé si Carito, tú puedes proyectarla, por favor. Listo. Entonces, para hoy tenemos dos capítulos, que es el capítulo 8. Iniciamos con el capítulo 8, que es el templo de Dios. El templo de Dios, y este capítulo inicia con un versículo que lo voy a leer así textualmente como está en el libro. Dice este versículo con el que inicia este capítulo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. Entonces este capítulo, creo que nos está viendo así. Este capítulo se enfoca más que todo en esta parte física y, como sabemos, nombra nuestro cuerpo como el templo de Dios, y entonces empieza a mostrarnos una serie de cosas que lo contaminan o que le hacen daño para que, pues, como hijos del Señor, tengamos en cuenta para poder cuidar este templo, y inicia con los alimentos. Entre los alimentos nos muestra que en la palabra de Dios las cosas que contaminan son ofrendas a los ídolos, lo ofrecido a los ídolos. Lo que nos puede ayudar es la templanza, tener en cuenta la templanza y la glotonería y las bebidas estimulantes, donde nos nombran varios tipos de bebidas como el té, el café, bebidas energizantes, que si no se tiene control de esto, puede generar daños a nuestro cuerpo físico. Nos nombran también las bebidas alcohólicas, las drogas y los narcóticos y el tabaco. Igual, todo esto que nos muestra acá, siempre nos están diciendo que el consumo de ciertas cosas y que nos muestra aquí el libro que tenemos aquí en este momento planteadas, hacen daño a nuestro cuerpo. Entonces ahí nos va nombrando una serie de descripciones, cómo esto puede dañarnos y que es necesario evitarlo. La palabra del Señor siempre nos quiere ayudar a vivir de una manera plena en Él. Entonces son consejos que el Señor nos deja en su palabra para cuidar el templo de Él, que es nuestro cuerpo.
También nos nombra en Hechos 15, abstenerse de. Esto lo voy a leer textualmente. Dice, abstenerse de contaminaciones de los ídolos, que está en 1 Corintios 10:25, y son cuatro puntitos que nos muestra ahí en Hechos 15. El segundo punto, la fornicación, adulterio. Tercer punto, cosas estranguladas. La referencia aquí es en Levítico 17, 13, 14. Cuando un animal sea matado, debe matarse para que la sangre salga del cadáver. Es decir, cuando son estrangulados y en el cuerpo queda la sangre, no comerlos. Y el cuarto punto que nos muestra en Hechos 15 es la sangre, suicidio y homicidio. Génesis 9:4, Levítico 7:26. Y también en Deuteronomios y Hechos nos nombran esta parte de la sangre, que son los 4 puntos que al día de hoy también, porque eso fue nombrado a los gentiles, entonces el día de hoy para nosotros también aplica. Tener en cuenta estos 4 puntos para cuidar el templo del Señor, para estar, como se dice, el Señor separa para Él, para que estemos así delante del Señor. Son cosas que hacía muy a grosso modo. Ya vamos a entrar con las preguntas. Ahora seguimos con el capítulo 9, que en el capítulo 9 ya nos habla del matrimonio y las relaciones sexuales. En este capítulo hay una parte que nos dice, la enseñanza bíblica está muy clara con respecto al matrimonio y las relaciones sexuales. Entonces, en este capítulo nos muestra, yo cuando lo leía, yo vi como esa división. Lo que no, entonces lo que no conviene en las relaciones sexuales nos nombra la pornografía, el adulterio, que es cuando uno de los participantes es casado, la fornicación, cuando son entre dos personas solteras, y nos muestra todo un listado de todo tipo de desviaciones sexuales, pues que no convienen para nosotros como hijos del Señor y lo que el Señor nos recomienda pues para vivir bien. Dice, se refiere a todos los hechos sexuales ilegales y nos muestra todo un listado en este capítulo. También nos muestra lo que sí conviene en cuanto a las relaciones sexuales, que es en el matrimonio. Esto es lo que el Señor plantea en la palabra del Señor, por eso en el libro nos dice así, dice, el matrimonio fue instituido por Dios en el principio. Su plan era que el hombre y su esposa dejarían sus familias y formarían una unión el uno con la otra. Se enfatiza que no hay nada malo en cuanto a la sexualidad en sí misma, sino en la manera en que se lleva. Por eso el Señor instituyó al matrimonio para tener esta práctica o llevar a esta unión, que él lo nombra así, y dice en este libro, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adulterios los juzgará Dios, dice en la palabra, y nos lo nombra así en este capítulo del libro. Dice, el sexo y el matrimonio son sagrados, porque comprenden la unión de toda vida, de toda la vida de dos personas y porque incluye la procreación. Por la unión del varón y de la mujer, un niño nace. Entonces, para el Señor Jesús el matrimonio es sagrado. Las relaciones sexuales no las condena, sino que las lleva, instituye el matrimonio para que sean dadas aquí en la unión de un hombre y una mujer y que todo sea de una manera santa, como dice el libro, en busca de su santidad. Entonces ya ahora nos dejo con Carol, vamos a seguir con las preguntas, con el panel de preguntas para nuestro hermano Sergio. No sé si antes de Carito tengas algo para comentar. Amén, Gwen. Muchísimas gracias por esa introducción que nos acabas de hacer a los dos capítulos. Creo que lo que vimos en el libro son cosas como que expanden lo que ya se encuentra consignado en la palabra del Señor. Entonces, vamos en este momento a dar paso a nuestro, siguiendo el orden del día, a la sección de preguntas. Entonces, vamos a tener en primer lugar algunas preguntas del primer capítulo, el templo de Dios. Y en esta primera pregunta, hermano Sergio, ya aquí entramos con su merced. Entonces, vamos a referirnos un poquito a lo que nos cuenta en el Nuevo Testamento, esta historia que nos dice que Jesús en cierta oportunidad convirtió el agua en vino en una celebración que tuvieron allá. Entonces, esto
además de lo que a nosotros nos sorprende, porque todavía creo que es algo que debe uno sorprenderse en ese momento, pues debió ser, mejor dicho. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De la capacidad creadora del Señor, de esa forma en la que, cómo es que había agua y se convirtió en vino, cómo es que algo, un material mineral, se convierte en un material vegetal. Entonces, hermano Sergio, quisiéramos pedirle en esta hora que por favor nos ilustre un poco sobre cómo se concebía el vino en esa época, porque puede ser que a través de los años se vaya digamos, cambiando esa percepción que se tiene al respecto. ¿Cómo se concebía en esa época tanto el vino como pues, también nos habla en la Biblia del término mosto? Y cómo a hoy por hoy podemos tener, digamos, esa claridad de tomar bebidas alcohólicas. Eso como de dónde y por qué y sí, sí, no, sí, sí, no. Entonces, hermano Sergio, en sus manos. Bueno, gracias hermanos, Dios les bendiga a todos, nuevamente gracias por la invitación. Eh, bueno, y gracias al Señor. A tratar de aprovechar el tiempito en todos estos momentos. Yo tengo por aquí unos maicitos, voy a ir comiendo porque pues, uno sabe que ustedes han estudiado mucho y con esto yo me quito los nervios. Entonces, yo tengo por aquí mis maicitos, entonces voy a ir comiendo mientras tanto. Bueno, realmente hay muchas eh, formas de hablar al referente del vino. Digamos, a veces uno sí quisiera como mostrar de que es netamente el vino es el jugo de uva o algo así, pero pues el vino es vino. Algunos tienen más tiempo que otros, pero pues sigue siendo jugo de uva. Unos con más alcohol, otros con menos alcohol, justamente por esto que ustedes conocen de la fermentación, sea por las levaduras o por los azúcares que se convierten en alcohol, y eso es lo que hace que pues todos los derivados de las frutas, después de haberse exprimido, de haberse pasado por un proceso, es el proceso, digamos, normal de todos los elementos que se van a tener a fermentarse, ¿sí? Entonces, creo que uno de los problemas singulares con eso fue después del diluvio, cuando ya la replicación bacteriana y todo esto que tenía que ver ya justamente con toda esta parte de las descomposiciones y muchas otras cosas, empezaron a hacer efecto. Entonces, incluso vemos a Noé que trató de tomarse un vinito y se le fueron las luces. Entonces, pues, justamente todo empieza así, ¿no? Por la probadita y, sin embargo, mm, sí hay diferencias entre vinos, mosto y estas otras, algunas con más alcohol, otras con menos alcohol, ¿sí? Así que de pronto ver los grados de alcohol o ver el uno el otro realmente resulta irrelevante en cierto sentido. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánto alcohol consumes, si es más o menos, si me emborracha o no me emborracha. Es decir, a veces uno está pensando eso porque uno mira el texto, ¿no? Que no, ahí dices que no se embriague, mire, que no se emborrache, pero uno puede una probadita, ¿ya? Entonces yo sí quisiera, de pronto más que entrar en este tema para poder resolver el asunto de fondo, porque normalmente cuando alguien pregunta si se puede o no se puede, pregunta por tres cosas. La primera porque tiene un vacío. Dice, ay, no, yo quisiera saber bien cómo es, pero entonces quiero saber si se puede o no se puede. La segunda es como le preguntaron al Señor Jesús para tentarlo. Ya vamos a ver cómo cae, ¿cierto? Y la tercera es porque se conoce la respuesta, pero queremos aclarar todo el asunto. Queremos aclarar todo el panorama. Entonces, nótese que hay hermanos que a veces conociendo la respuesta preguntan con el fin de que todos aprendan. Entonces, hay tres formas de preguntar. De tal forma que cuando alguien se acerca a preguntar estas cosas, tiene una de estas clases de fondo, ¿sí? Entonces, habría que preguntarle a esa persona en qué sentido lo pregunta. Entonces, algo que nos va a ayudar a resolver, y es que, bueno, yo tengo la primer crítica al texto, y es que, bueno, el texto por un lado, tiene una traducción, ¿cierto? Porque originalmente fue escrito en inglés.
Nosotros tenemos unos problemas con las traducciones y es que pues a veces la organización de las frases al traducirla a veces no nos dan una idea clara de qué fue lo que quiso decir el escritor y nos puede dejar patinando un poquito en lo que quiso decir, ¿sí? Porque ustedes comprenderán, a veces nosotros, incluso cuando nosotros vemos dirigir a alguien, nótese usted que todavía dice, todavía, o decimos, ¿sí? Oremos para que el Señor sea bendiciéndonos, el Señor sea ayudándonos, el Señor sea con nosotros de aquí a la casa. Pero son modismos que se nos quedaron justamente de nuestros misioneros y de los que vinieron, porque para ellos el ser y el estar es un solo verbo, nosotros los son distintos, ¿sí? Entonces eso ya empieza a tener unas diferencias de fondo en las lecturas, ¿sí? Entonces eso por ese lado. Mm, lo otro lado es que a veces cuando uno trata de poner un contexto escrito acerca de lo que es la santidad, entonces puede inclinarse un poquito para saber qué es lo que está pensando la persona. El texto que estamos leyendo y referenciando explica muy bien algunos puntos, pero sin embargo nos produce a veces la sensación de que nos deja como la santidad en el hacer. Entonces uno está pensando siempre, me toca ser fiel, me toca hacer lo bueno, me toca hacer el bien, eso significa no hacer el mal. Entonces me toca hacer, no tomar para ser santo, no fumar para ser santo, no fornicar para ser santo. Pero eso nos dejaría un problema de fondo, que entonces el Señor no hubiese tenido necesidad de venir, porque entonces es dejar de hacer cosas y ser santo, y ya. Pero nótese que las personas incluso que no practican esas cosas no son santos. Eso nos quiere decir entonces que cuando la Biblia nos habla de santidad no nos habla de acciones morales, sino nos habla de un estado en que la persona puede estar. ¿Sí? Entonces, a forma para resolver un poco, porque esto también nos daría respuesta a lo siguiente, a las otras preguntas puede ser. Pues, sin embargo, vamos a ponerlo de esta forma. Que uno se desgasta la vida en hacer o no hacer para vivir bien. Y se desgasta uno preguntando qué hacer y qué no hacer para no ser pecaminoso. Y es de las primeras preguntas que los jóvenes y los adolescentes realizan. ¿Esto es bueno o es malo? Si nosotros sacáramos un listado, hermanos, de las cosas que no hay que hacer, hermanos, saldría un listado muy grande. Pero dígame, qué pereza, hermanos, sacar una lista cada vez que yo voy por la calle para saber qué hacer y qué no hacer. ¿Cierto? Eso sería un evangelio muy aburridor. Porque en vez del evangelio producirme una libertad, me produciría una esclavitud. Y eso es lo que hace la religión. Por eso la religión está basada en el hacer. Hagamos cosas, hagamos esto para que vengan bienes, dice la Biblia, ¿cierto? Pero resulta que el evangelio no consiste en eso. El evangelio no se trata de hacer cosas buenas para yo ganarme el cielo y ser santo. El evangelio consiste en que Él me transforma a mí y por esa transformación, efecto de eso, es que yo hago cosas buenas, ¿sí? Y efecto de eso es que yo soy santo. Nótese lo que dice la Biblia, casi todas las cartas empiezan igual. Las cartas a los Corintios, las cartas a los Romanos empiezan igualito. Por ejemplo, Pablo le escribe a los Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne y que fue resucitado con poder de entre los muertos. Y dice, a vosotros que estáis en Roma, ¿llamados a qué? A practicar la santidad o a ser santos. A ser, ¿cierto? Llamados a ser santos. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí donde entra el dilema que a veces uno concibe la santidad de una forma, pero me parece que a veces uno no la ha comprendido muy bien. ¿Qué es la santidad y en qué consiste ser santos? ¿Sí? Entonces,
lo primero que uno debe tener en cuenta es que Dios tiene unos atributos, ¿ya? Unos atributos, unos que son compatibles y otros que Él no comparte con nadie. Los que Él no comparte con nadie es, por ejemplo, la soberanía de Dios. Él no lo comparte. Por más que yo me esfuerce, ore, ayune y todo, yo no logro ser soberano, ¿cierto? Por más que yo me esfuerce, ayune, ore y todo, yo no podré ser infinito. No, eso no lo voy a lograr. Por más que yo practique esas cosas de métodos y formas de oración, de ayuno y búsqueda del Señor del crecimiento espiritual, con todo y eso, yo no voy a ser omnisciente ni omnipotente, nada, yo no voy a hacer eso. Él esos atributos no los comparte con nadie. Pero hay otros atributos de Dios que Él sí los comparte. Y dentro de esos atributos está la santidad. Mire lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis. Voy a invitarles a leer Apocalipsis 15:4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién es el santo? Solo tú eres santo, ¿ya? Eso nos indica al principio que si solo Él es santo, entonces yo no puedo ser santo. Yo no puedo producir santidad. ¿De dónde? ¿Qué produce un ser humano? ¿Qué produce la mente del ser humano? No, pues entonces eso no puede producir santidad. Pero Dios sí tiene una forma de compartir esa santidad y es lo que dice en Pedro. Y lo dice de la siguiente manera. A ver si tengo yo por aquí el texto a la mano. Pedro, ¿qué, hermanito Sergio? A ver, y lo busco porque me vino a la mente ahorita. Creo que es primera de Pedro, el capítulo 1. Pero entonces sí quiero leerlo para que no se nos... Dice, por medio de sus grandísimas promesas, Es segunda de segunda de Pedro Pedro 1:4. 1:4, me confirma acá mi esposita. Dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Nótese, ya que estaba ahí en pantalla, dejémoslo ahí un poquito, hermana, si es tan amable. Dice, por medio de las cuales, dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Y hablando de esa gloria y excelencia de él, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué nos las dio por medio de la excelencia? Para que por ellas, ¿por cuáles? ¿Por las promesas o por la gloria y excelencia? Porque las promesas no santifican, las promesas me asientan la fe, pero no santifican. Pero como Él es el que santifica, entonces por su gloria y excelencia, ¿sí? Por ellas llegáis a ser partícipes de ¿qué? De su naturaleza divina. Yo siempre he pensado en esto, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la finca de mi papá, o estábamos en la finca, nosotros veíamos las vacas y cómo las vacas salían corriendo cuando entrábamos a los potreros. Y alguna que otra se devolvía y como que husmeaba desde lejos. Y entonces yo siempre pensaba, ¿qué, qué concibirán estas vacas de nosotros? Porque nosotros las vemos en cuatro patas, con cola y cachos y corriendo. Oiga, qué raro. ¿Qué tal yo, un ser humano con cuatro patas, cola y corriendo? Eso sería muy extraño. Pero ¿cómo nos verán ellas a nosotros? ¿Les parecerá extraño estos dos es que parados en dos patas, mira, y no tienen cola y no tienen cachos? Qué extraño esta gente, ¿cierto? Es una forma de concebir, bueno,
Y pensando en eso, dice, oiga, ¿y qué tal un día pensando en esto de que qué extraño las vacas como caminan, o las vacas, qué extraño ver a esos como son, mírelos en dos patas, mire tan raro, pero que un día pase alguien, supongamos una varita mágica, ¿cierto? Y cambió esa vaca y la volvió un hombre. Ahora, ¿qué piensa esa vaca? Que ya no es vaca, ahora es hombre, ¿cierto? Uy, mire esas vacas tan raro como corren, tan extraño. Bueno, algo muy similar fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nosotros corríamos, dice la Biblia, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿sí? Teníamos una forma de pensar, una forma de coincidir las cosas, pero un día el Señor nos encontró y nos transformó. Y por esa transformación que Él hizo es que nos cambió la manera de pensar, nos cambió la manera de vivir. Entonces, ese es uno de los problemas que surgió a veces a los Gálatas, porque los Gálatas empezaron a permearse. Entonces, ¿cuál es la dificultad a veces cuando leemos la Biblia o leemos los textos como el que leímos en Juan o en los que leemos más adelante? ¿Sí? Y es que a veces uno quiere meter toda la Biblia en un solo contexto. Uno lee el Antiguo Testamento como lee el Nuevo y quiere entender de manera, pero no es igual. Los hermanos que estudiaron el Instituto Bíblico se dan cuenta que hay una gran diferencia. Hay una transición entre Malaquías y Mateo, o mejor, hasta la muerte del Señor Jesús. ¿Sí? Es decir, que todo lo que sucedió hasta la muerte del Señor Jesús es Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Testamento libro termine en Malaquías y el Nuevo empiece en Mateo. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del Antiguo Testamento en práctica, en acciones. ¿Ya? Es decir, que todo lo que pasó en ese contexto pasó en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice la Biblia que empieza cuando muere el testador. Es decir, que partió a partir, valga la redundancia, de la muerte de Cristo. De ahí arrancó el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento cambiaron muchas otras cosas. Y justamente en esas cosas que están cambiando, lo que nosotros leemos en las cartas y leemos en los hechos, es que está empezando a haber una transición de una iglesia que creía parte en la ley, pero que ahora tiene que creer en la gracia, lo que Cristo ha hecho. Entonces hay una transición en el qué hacer, y entonces por eso Pablo es que envía las cartas a la iglesia para hablar justamente de los asuntos doctrinales. Así que tenemos entonces en nosotros una obra que empieza a partir de escuchar la palabra de Dios. Es la obra del Espíritu, ahí arranca. ¿Sí? ¿Y en qué se hace efectiva la obra del Espíritu Santo? En que la oye y la cree. Por eso dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Así que entonces, esto, hermanos, nos va a ir dando la idea de que es que no, yo no soy santo. ¿Sí? Yo no produzco santidad, pero sí tengo la opción de participar de la naturaleza divina de Cristo. Y eso me da la oportunidad entonces de que Él me comparta de su santidad. ¿Sí? Porque dice la Biblia, no, solo tú eres santo. Solo tú eres Dios, solo tú eres santo. De tal forma que eso es como si tuviéramos una planta que se saca de un terreno y se planta en un terreno que produce santidad. Ese es como el significado y como el asunto. Entonces, todo esto para decir, hermanos, de que entonces la Biblia también nos habla, por ejemplo, en Gálatas, el capítulo 5, nos está diciendo, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu contra la carne. Aquí hay un error de traducción. De antemano les quiero comentar. Sí, porque si usted lo lee así como está el texto, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, me está diciendo entonces que son dos cosas, que una cosa es andar en el espíritu y otra cosa es no satisfacer los deseos de la carne. Sí, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero la traducción cuando se hizo no quedó bien. En las correcciones que se hicieron, dice, y no satisfaréis los deseos de la carne. Es decir, que consecuencia de andar en el espíritu es que una persona no satisface las cosas, los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque anda en el espíritu.
¿ya? Eso nos quiere decir que entonces nosotros tenemos que ser personas espirituales, porque es que más que decirle a una persona de que haga o no haga, es que la persona sea espiritual, ¿cierto? Que la persona sea espiritual, porque yo puedo desgastarme diciéndole a las personas, no, esto no lo haga, esto no tampoco, pero el día que la persona o el tutor no esté, entonces ese día dice, y entonces, pues, ahora sí, ya se fue el tutor, ahora sí hagámosle. Ya no hay problema porque ya se acabó la restricción, se acabó la ley. Pero no se trata de esa manera, ¿sí? Porque no se trata de eso de prohibir o no prohibir. Justamente la Biblia dice, todas las cosas son lícitas, todas, pero no todas convienen. El otro texto que también acabo de recordar, sed santos porque yo soy santo. Bueno, ¿eso en qué consiste? Que entonces porque Él es santo, entonces yo también tengo que santificarme. Entonces yo también tengo que lograr ser santo porque es que Él es santo. O más bien lo que quiere decir el texto es que como Él es santo y yo estoy en Él, entonces producto de estar en Él es que eso produce una santidad en mi vida. Ya. Entonces nótese que eso nos cambia un poquito el panorama porque no se trata de hacer o dejar de hacer, sino se trata de ser espirituales. Ya. Am, a veces, por ejemplo, a veces porque uno tiene la duda de, bueno, ¿y cómo es ese espiritual? ¿Es saber Biblia? Porque no, ni siquiera espiritual es saber Biblia. Eso no es ser espiritual. Hay gente que sabe mucha Biblia y vive desordenadamente, ¿sí? Entonces no consiste en ese, pero sí consiste en vivir la Biblia, eso sí. Pero una de las cosas prácticas que nos pueden ayudar, por ejemplo, a pensar, ¿alguna vez a usted lo han robado, lo han atracado en algún Transmilenio? ¿O lo han hecho algo o ha visto? ¿Cierto? Entonces uno dice, uy, me provoca agarrarlo y darle lo tuviera cerquita. Conocí una vez a un hermano que persiguió al ladrón. Sí, para quitarle sí, lo persiguió y todo. Y por allá, bueno, nótese que hay, hay unas cosas que como seres humanos nos hace reaccionar. Sí. Entonces, la forma en que reacciona una persona a mí me dice si esa persona, cómo está viviendo, cómo se está comportando. Porque mm, alguna vez que tuvimos algún incidente, sí, ustedes escucharon de los espejos del carro, ¿cierto? Yo pensaba, yo venía pensando y yo decía, Señor, es difícil, difícil amar al enemigo. No es tan fácil. De verdad, no es fácil amar al enemigo. Porque uno quisiera es echarle la policía, que los cojan y que hagan. Pero un día mientras estaba en eso, pensando en eso, echar la policía y ojalá los agarraran, algo me dijo, oye, no te estás comportando como un espiritual. Yo dije, pero porque si soy ser humano, yo tengo derecho a sentir dolor, a sentir. Dije, pero es que tú eres distinto. A ti te cambiaron la manera de pensar. ¿Qué es lo que se necesita para que no haya ladrones? ¿Que haya mucha policía? ¿O que el ladrón deje de ser ladrón? ¿Cierto? ¿Y para eso qué se necesita? Pues predíquele el evangelio. Predique el evangelio y que la persona se convierta y habiéndose convertido deje de ser ladrón. Pero a veces uno pasa eso, o va en un carro, pasa un accidente y se preocupa porque va tarde para el trabajo. Uy, no, es que se me hizo tarde y mire y ya. Sí, pero el que es espiritual empieza a pensar, oiga, de algo me está guardando el Señor. Oiga, de algo me está librando el Señor. ¿Por qué? Porque el que es espiritual acomoda todas las cosas a lo espiritual, es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, el ser espiritual me da a mí una forma de vivir, una manera práctica de vivir y una manera de llevar la vida. De tal manera que esa forma de llevar la vida me hace tener en mi conciencia, que es lo que produce el bautismo, la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. ¿Ya? Eso produce que entonces yo pueda vivir una vida para el Señor sin necesidad de preguntar si esto es bueno o es malo. ¿Sí me comprenden? ¿En dónde está el asunto? De que no está en el hacer cosas,
sino en el ser. Yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tengo por mis venas lo que corre de un hijo de Dios. Por esa transformación que él hizo, corre por mi vena lo que es un hijo de Dios. Entonces empiezan a surgir las preguntas, pero bueno, pero es que uno solo, un vinito y esto, y que la conciencia, y que lo otro, y que mire, y nosotros hacemos a veces estas cosas, pero resulta que cuando Pablo le escribió a los corintios y les escribió a los gálatas, les está escribiendo porque justamente la iglesia en Corintio está cayendo en una decadencia, ¿ya? En una decadencia. Entonces, esto nos da dos panoramas. ¿Por qué? Porque si yo sé, si yo soy consciente de que el que me llamó es el Señor, de que yo soy del Señor, de que soy cuerpo este cuerpo es del Señor, que yo soy de Él, a mí eso me da la aspiración a vivir bien para Él. ¿Sí? Y lo otro es que si yo soy consciente de que esta santidad no es mía, a mí me la prestaron, pues entonces yo tengo que cuidarla. ¿Sí? A veces nosotros nos preocupamos también para que el mundo no se nos dé entre a la iglesia o no se nos dé entre el mundo al corazón. Hermano, no se preocupe por eso. Preocupémonos más bien porque no se nos salga la espiritualidad. Más bien preocupémonos por eso. Porque a veces uno trata de hacer cuentas para que no se le filtre el mundo a la vida, termina haciendo reglamentos raros y extraños que lo que hacen es generar prohibiciones en las personas y por eso las personas empiezan a preguntar entonces que sí y que no. Cuando lo que necesitamos estar pendientes es que no se nos salga esa espiritualidad que el Señor nos dio, ese regalo que el Señor nos dio, sí, eso que el Señor nos permitió. No sé si voy bien con el tiempo o Sí, pastor, me se acordé cuando hablaba y alguna vez lo dijimos acá en la sesión y es que a mí me marcó mucho una expresión que un compañero me hizo en la universidad un día. Pues porque uno se identifica como hijo de Dios. O sea, no es que uno se identifique ahora, Dios los bendiga, yo soy hija de Dios, no me hablen. No, sino que a él le llamaba la atención que yo siempre utilizaba falda. Siempre le llamó la atención. Entonces, él desconocía la cultura colombiana. Entonces, él me dice, es que allá en Colombia todas se visten así. Entonces, yo, pues ahí se dio la oportunidad para explicarle por qué razón, pues yo tenía, digamos, otra manera de vestir. Y él me dijo, esos cristianos simplemente son perros con bozales. Y a mí me pareció tan fuerte esa expresión y yo me fui pensando y yo me fui meditando y yo dije, obviamente no somos eso, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos todo lo que se me acabó de decir, hermoso, maravilloso de nuestra esencia del ser más que del hacer. Pero sin embargo, en los primeros pasos del evangelio de pronto hay hermanos que en ese transitar con Cristo aún están en el hacer. Y por ahí también se generan esos conflictos de qué hago yo o qué no hago. O es más, hermano, es que ahora se mueve una tendencia que de pronto, y bonito que también su merced nos aporta en eso, y es que ahora como las cosas se han modernizado tanto y han venido haciendo una cantidad de dinámicas, puede uno decir, uy, qué tan exagerado o qué tan no exagerado soy, porque es que yo ya de pronto se empiezan como, o sea, es hermoso el saber que nosotros somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo nos está controlando y que es lo que tenemos que nosotros agarrar fuertemente, pero también es cierto que hay personas que recién iniciando el Evangelio tienen muchas dudas de si hay otros que la tienen clara, hay muchos que gloria a Dios por eso, porque dicen, como ya vivieron el mundo, entonces dicen, no, o sea, si el Señor me lleva a una nueva vida, eso tiene que ser totalmente opuesto al mundo. Entonces, gloria a Dios por los hermanos que la tienen clara, pero aún muchos chicos de pronto que nacieron en el Evangelio y empiezan a crecer y empiezan a tener esas dudas y empiezan a tener, pero sí será porque, digamos que a eso vamos también, que es muy hermosa la respuesta que su merced nos está dando, pero por ahí también pensándolo en aquellas personas y aquellos chicos y aquellos adolescentes que están despertando un mundo que no conocieron porque estuvieron dentro de la iglesia y se llenan como de esas inquietudes. ya, sí, no, perros con bozales es una expresión fuerte, pero en cierta manera él tiene la razón. ¿En qué sentido? Él no lo está viendo con la mente cristiana que lo vemos tú y yo, o nosotros que estamos aquí. Él lo está viendo en el sentido religioso, ¿ya? Y en ese sentido religioso,
pudiera, aunque sea dura la comparación, pero tiene mucho que ver, porque la religión produce eso, hacer reglas para que la gente se porte bien, y tratando de enfocarlo a un término espiritual. Y no solamente a veces personas que están iniciando, incluso personas que llevan muchos años tienen muchos vacíos. En estos días me conseguí por acá una hermana que se bautizó de niña y en estos días me estaba diciendo, después de que estuvimos charlando, me dijo, uy, hermano, yo necesito que hagan una reunión en mi casa, una refán, y me expliquen el evangelio, porque yo no lo entiendo. No sé para qué es el evangelio. Yo me bauticé y me dicen que me convertí, pero no lo entiendo. Y justamente pasa con eso con las personas recién convertidas o recién bautizadas. A veces uno quisiera hacerles un proceso para que ellos dejaran todo ya, pero que vayan al ritmo en que Dios los lleve. Sí, es decir, lo que no hace el Espíritu Santo no lo voy a lograr yo con la cantaleta. No lo voy a lograr yo. Eso, o sea, lo que yo le diga además, eso es cantaleta. Lo que yo puedo hacerles es proveerle la palabra. Y la palabra produce un efecto por sí misma. ¿Sí? Produce un efecto y eso está en el creer. Cuando la persona es capaz de creer, es capaz de abandonar el resto. En eso consiste justamente el discipulado. Cuando la persona habla, o la Biblia mejor, habla de que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Nótese lo que está diciendo. Esto es clave. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando uno llega a veces al evangelio, uno tiene muchos concepciones, sobre todo los que pasaron por muchas religiones. Sí, sobre todo los que se convirtieron de una vez de una religión al cristianismo o al evangelio, esa persona dice, no, yo creo y ya. Lo que la Biblia diga y ya, yo, o sea, listo. Pero los que pasaron más por algunas otras religiones y conociendo y esto, quedan con mucho más rayones. Si a una misma religión católica nos produjo un rayón, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién de ustedes, recién convertido, cuando se arrodillaba a orar, no veía la imagen ahí en su mente, la imagen del Santo Cristo, del Santo Rostro? ¿Cierto que sí? Ah, bueno, yo soy el único que le pasó entonces. ¿Y por qué? Porque es una concepción, es algo que o sea, el conocimiento y todo lo que se pasa por la mente es una cosa impresionante. Pero a mí me pasaba al principio, yo me arrodillaba a orar y aunque yo ya no creía en las imágenes, cuando yo trataba de pensar en Dios, como no sé, no hay una imagen de Dios, pero lo primero que yo tenía en mi mente era el Santo Cristo, el Santo Rostro, y luchaba con eso, y luchaba con eso. Pero son secuelas justamente que pasa justamente con la religión. Entonces, la persona hay que dejarla vivir el proceso de que Dios vaya convirtiendo a la persona, para que después la persona, eso pasa como el que es adolescente y tiene un niño en su adolescencia. Se dedica a crear el niño y cuando ya está a los 30, a los 40 años, tiene reacciones de adolescente. ¿Por qué? Porque no vivió la etapa de la adolescencia. Entonces quedan esas cosas, esos vacíos. Entonces la persona tiene que ir paso a paso, conocer realmente qué es el evangelio, ¿sí? No conocer una estructura religiosa o una estructura social que se dedica solamente a cantar, a hacer, porque dentro de otras cosas, eso no es espiritualidad. Eso es unas formas de culto que nosotros tenemos, pero la espiritualidad es el qué y el cómo, por qué se hace. Así que habrá preguntas de la persona siempre y decir, bueno, pero yo hago y esto, pregúntese es por qué lo está haciendo. La respuesta al por qué lo está haciendo le va a decir si es usted espiritual o no es espiritual. Si es espiritual, gloria a Dios. Si no es espiritual, hermano, estamos en el proceso. Al fin y al cabo, no estamos perfectos todavía. ¿Sí? Entonces, lo mejor es que la persona se quite el peso, ¿sí? De decir, uy, no, pero entonces, y esto y aquello, hermano, éntrese al proceso de Dios y permita que Dios lo lleve, que Dios lo vaya incluyendo en ese proceso, porque es que si es Él el que le quita, gracias a Dios. Y si soy yo el que le estoy diciendo, hermano, no lo haga, de todas formas él en su mente tendrá el argumento para decir, no, pero es que mire, y es que mire, y es que esto y esto otro. Entonces, es mejor que el Señor es el que produce el querer, como el hacer, por su buena voluntad. No sé si No, sí, resolvimos no, ahí el asunto. no,
Sí, 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 y aparte de eso, porque cuando uno entra en esas conversaciones, como somos mundos diferentes, siempre va a haber un punto de conflicto, porque yo estoy en un proceso diferente en la vida, yo tengo otras experiencias con Dios, yo tengo otro plan, otro propósito, y de pronto en mi momento, en este momento que nos estamos encontrando, esa persona y yo, estamos en momentos diferentes y veo la vida de una manera diferente. Y es imposible obligar a esa otra persona a que la vea como yo la estoy viendo. Entonces, como que ahí eso es entrar en una discusión en un, en, en un círculo vicioso y hasta perder una amistad, porque realmente, pues, ¿quién? Eso no tiene sentido. Pero lo último que usted me acaba de decir lo quiero retomar. ¿Por qué lo hacemos? Pues, entonces, para entrar a este tercer tema, que es un tema que habla acerca de hecho, el hermano Fernando lo mencionó en la predicación el martes, acerca de lo que este es nuestro templo, o sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y también tenemos esa parte física, esa parte que debemos cuidar, y él decía estar bien arregladitos, cuidado con el colesterol, cuidado con lo que comemos, cuidado, digamos, pues con todo eso, eso que a nuestro cuerpo ingresa. ¿M? Entonces, en esto se dio la oportunidad de hacer estas dos preguntas porque, esta pregunta, porque se dio alguna situación y yo dije, si algo dice y nos han enseñado a nosotros, nuestros pastores, es que somos un pueblo entendido, que somos un pueblo que debemos ser los mejores en muchas áreas porque realmente el Señor nos ha brindado mucho conocimiento. Recuerden cuando estábamos nosotros en las predicaciones, el hermano Jorge, hace como unos 3 años, que empezamos a leer el Antiguo Testamento y cuando llegamos a Levítico, todas esas cantidades de normas sobre la higienización, sobre toda la parte de la salud, o sea, que el Señor se interesó por dejarnos a nosotros unas, o a dejarles en su momento a ellos unas indicaciones muy claras respecto a lo que es el cuidado de la salud y el cuidado personal. Entonces quisimos abordar este tema porque suele pasar que nosotros de pronto no tenemos un buen uso de los medicamentos. ¿No? Entonces, es algo que llama la atención porque en estos días conocí el caso de una hermana que hoy en día está interna en el hospital ya una semana porque la hermana se negaba a tomar el medicamento para la tensión. Entonces, cuando ya el médico la fue a revisar, ha sido ya 8 días intentándole regular la atención, pero como se descuidó tanto en su régimen de administración de medicamentos, pues ha tenido una disfuncionalidad bastante en su sistema cardiovascular. Y también se conoció el otro caso de una persona que tomó un medicamento por equivocación y esto le llevó a tener unas reacciones secundarias sobre su cuerpo. Entonces uno dice, ¿pasa en el pueblo del Señor? Sí pasa. Y otra situación que nos sucedió y me pasó a mí especialmente, bueno, yo soy farmacéutica y el farmacéutico no prescribe los medicamentos, esa es la labor del médico. El farmacéutico lo que hace es el uso del medicamento, la farmacovigilancia y seguimiento de reacciones adversas y secundarias de los medicamentos. Y dentro de estos últimos años se ha tenido una lucha, o sea, ya llevamos décadas en una lucha respecto al mal manejo de los antibióticos y de la resistencia que se está generando en el cuerpo para el tratamiento de los antibióticos. Es algo que es una crisis mundial. Es una crisis porque en la medida, yo, bueno, tuve la oportunidad de ir al laboratorio del doctor Fleming, que fue el que descubrió la penicilina, y hay un letrero que dice así de grande en la entrada, el regalo que Dios nos dio. La penicilina fue algo descubierto por pura coincidencia y fue un regalo que Dios nos dio para tratar todas las enfermedades infecciosas que pueden sufrir los seres humanos y preservarnos la vida. Pero esa bendición y ese regalo que Dios nos dio, nosotros lo hemos venido administrando mal y hemos generado resistencia precisamente a los antibióticos. En unos días pasados, una hermana me llama y me dice, hermana, tengo una infección urinaria y resulta ser que aquí en la casa tengo una ciprofloxacina. ¿Será que yo lo puedo administrar? ¿Será que me lo puedo tomar cada 8 horas un comprimido? Entonces yo, pues, con toda, digamos, yo decía, Dios mío, miren la pregunta y miren la situación que nosotros como hijos de Dios también vivimos. Entonces yo le dije, hermana, usted lo que necesita es sacar una cita prioritaria, ir al médico a que le hagan un cultivo urológico, que le tipifiquen la bacteria o el microorganismo que le está generando esta situación y que dependiendo del microorganismo que le está a usted generando esta situación, sea diagnosticado o le sea prescrito un antibiótico específico. No podemos tomar, digamos, ese tipo de decisiones
A veces nosotros tenemos nos prescriben un tratamiento de antibióticos, resulta ser que son al final 12 de pronto cápsulas o comprimidos que tenemos que tomar, pero la presentación comercial es por un blister de 10, entonces nos quedan 8 comprimidos en la casa. Entonces nosotros guardamos esos 8 comprimidos por sécula seculón y cuando nos damos cuenta están vencidos, pero ni siquiera miramos la fecha de vencimiento, sino que empezamos a automedicarnos. Entonces, digamos que esta reflexión de cuidado a nuestro cuerpo también es con el ánimo de decir, eso también hace parte de nuestro cuerpo. El ir al médico cuando realmente yo tengo esa situación, el no automedicarme, el no tomar decisiones de elección de medicamentos porque fulanito me dijo, porque a fulanito le funcionó, también es algo que hace parte de cuidar ese templo, porque hermanos, las consecuencias de una automedicación errada, las consecuencias de una mala administración de medicamentos pueden ser fatales, o sea, podemos estar muy llenos del Espíritu Santo, podemos entender que la santidad es nuestra esencia porque el Señor nos la está precisamente transmitiendo a través de su Santo Espíritu, podemos preocuparnos por el ser y morir llenos del Espíritu Santo en un segundo porque tomamos lo que no teníamos que tomar. Y para esta pregunta le queríamos preguntar al hermano Sergito respecto porque se escucha mucho, hermano, o sea, cómo de pronto, o qué palabras decir, o cómo darnos luces a este tema, cuando de pronto una persona dice, no, yo tengo fe y yo no me tomo ese medicamento para esa enfermedad crónica, para esa tensión, para esa diabetes. No la tomo porque yo tengo fe y resulta ser que ahora pues la persona que tenía fe está hospitalizada en sus manos, pues, mi pastor. La primera respuesta es que la persona es fanática, no es cristiana. La primera respuesta es que la persona se ha ido detrás de un fanatismo, más no espiritualidad. O sea, que yo me la pase orando todo el tiempo no quiere decir que sea espiritual. Y que me la pase ayunando todo el tiempo tampoco quiere decir que sea espiritual. Puede ser fanático, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Justamente hice toda esta introducción porque es que el asunto radica justamente aquí, en ser espirituales. Cuando la persona es espiritual, hermano, no tiene problema. Si hay que ir al médico, hay que ir al médico. ¿Por qué? Porque el médico, Dios, que es tan sabio, y él mismo dijo que los sanos no tienen necesidad de médico. Si usted está sano, hermano, entonces no busque el médico. Pero si tiene alguna enfermedad, bueno, entonces ahí sí hay necesidad de médico. ¿Sí? Y nótese que no es falta de fe. A veces uno piensa eso de que entonces si voy al médico, entonces estoy fallando a la fe. Y no, eso no es falta de fe. Al contrario, es tener el corazón bien ubicado, la mente bien ubicada en que Dios es el que ha provisto todas las cosas. Tuvimos un caso el otro día de una hermana que se sintió un poco delicada de salud, fue al médico y el médico le dijo que tenía cáncer, muy leve, pero en el cuello, en la garganta creo que era. Angelita sabe bien. Y entonces Angelita, hablando con ella, le dijo, pues hermana, mire que el Señor le dio la oportunidad de que usted conociera a tiempo. El Señor le quiso contar a usted que usted tenía esa dificultad, porque la hermana tenía miedo de iniciar su proceso de quimio, tenía miedo. Y ese ha sido más terrible si nunca se lo hubiesen descubierto a tiempo. Entonces ya la hermana ya no estaría con su familia, ¿sí? Porque es que a veces uno cree que porque es cristiano uno no se enferma. O porque uno es cristiano, entonces si yo soy cristiano, entonces a mí no me pasa nada. No, es que las enfermedades le dan a los seres humanos. Cuando a usted le da una fiebre, no se le enferma el espíritu. A usted no le da fiebre en el espíritu, a usted le da fiebre en el cuerpo. ¿Cierto? Si a usted le duele la cabeza, a usted no le duele la cabeza del espíritu, a usted le duele el cuerpo. Para el espíritu, la palabra espiritual. Y para el cuerpo, el médico. ¿Cierto? Entonces, hermanos, ya cuando al médico se le escapa, hermano, ya en estos días recibí la noticia de una familiar que estuvo hospitalizada con cáncer terminal. Ya los médicos la enviaron para la casa, le dieron unos días de vida y ya ayer nos dijeron que el Señor la sanó del cáncer. Entonces, bueno, qué bendición. Y si me muero, pues igual soy del Señor, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Es que a veces es el detalle, que es que uno es, a veces
es tan sensible a otras cosas que se le olvida que es que realmente somos espirituales. ¿Cuál es? Si me muero, bueno, no hay problema. Si es una enfermedad terminal y el Señor me sana, eso no hay ningún problema. O sea, me muero y ya, eso no hay problema. Pero si hay solución, el Señor me está contando a tiempo. Use la solución. Use lo que el Señor le está dando. Use el recurso, ¿sí? Porque si el Señor lo quiere sanar, pero usando esa forma, dice la Biblia, ¿quién es el vaso para decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me formaste así? ¿Por qué? Ah, no, él tiene autonomía para decir cómo me quiere sanar. Si él me quiere sanar, ya, me sana ya. Y si no me quiere sanar ya, ¿cuál es el problema? Él sigue siendo Dios, yo sigo siendo un hijo de Dios. Entonces, la fe consiste en eso. La fe y la espiritualidad consiste en eso, en que mi confianza está es en Él. Sí, eso es un ser espiritual. No, Él es el que obra, él es el ya, no hay ningún problema. Entonces, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero mientras estemos aquí y el Señor nos dé la oportunidad y nos cuente que tenemos una enfermedad de otra, hermano, permita que el Señor obre a través de todas esas personas. Es más, hablé otro día la hermana Sandra Pardo, no sé si está por aquí. Yo recuerdo, y la uso porque como es del grupo ahí de ustedes, digamos ya en ese sentido, tuvo que ir al médico. Y ella orando, Señor, pero ¿por qué me trajiste aquí, Señor? ¿Por qué yo, mire aquí en el médico, yo soy tu hija? Y estando en esa condición se encontró con una señora y se pusieron a charlar, la evangelizó y la señora aceptó. Entonces, es que nosotros a veces creemos que tiene que ser a la manera en que yo creo que es, en que yo pienso que es, pero resulta que los hijos del Señor, dice la Biblia que son como el viento, sopla donde quiere y no sabe de dónde viene ni para dónde va. ¿Quién sabes tú si el Señor a través de lo que esa enfermedad y te obligó a ir al médico, vas a evangelizar a alguien que esté allá o incluso al mismo médico? Necesita el evangelio, la palabra, y Dios te está usando. Pero a veces por mi necesidad de que, ay no, yo no voy al médico porque por la fe, ese médico se va a perder por causa de que no le predicamos el evangelio. Es decir, Dios, no podemos encasillar a Dios. Dios tiene una multiforme gracia de obrar, una multiforme facetas en las que Él obra. Yo creo que el problema a veces es en que no comprendemos la voluntad de Dios. A veces no la queremos entender porque a veces esa voluntad de Dios va en contravía de lo que yo quiero y pienso. Entonces a mí me da cosa pesar dejar eso. Estos días escuchaba un testimonio de una persona que no había recibido el Espíritu Santo y vino a la iglesia y empezó a hablar con el pastor y el pastor empezó a hablarle. Y el Señor le dijo al pastor, digo, ella no ha sido llena del Espíritu Santo porque no ha soltado lo que yo le he pedido. Y entonces cuando el pastor escuchó eso de Dios, le dijo, hermana, usted tiene ese problema. Usted tiene un novio, ¿verdad? Y su novio es inconverso. Y empieza a decirle. Y la hermana se quedó y la otra que la acompañaba decía, ay, ya, cuéntale todo al pastor que él ya sabe. Entonces, a veces nos pasa eso de que nosotros tenemos nuestra mente tan estructurada, tan formada académicamente, ya tenemos una forma de obrar, que nos parece que otra forma de obrar no cabe, que nos parece que otra forma no es relevante, no significa. Pero resulta que Dios sí tiene una forma de obrar, ¿sí? Entonces nos toca es comprender qué es esa voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Nótese que generalmente los que tienen este tipo de preguntas, los que, digamos, se rehúsan a soltar cosas, por lo general van a la iglesia, pero no son entregados al servicio. No son como, venga, no, venga, soy para que hay que hacer todo esto. Generalmente no se desarrollan en esa parte de servicio al Señor, porque lo que interesa es, pues, ir a la iglesia, pero tener la vida estructurada como yo considero. Entonces, cuando una persona no suelta esa forma, entonces le queda más difícil y empiezan a surgir más inquietudes y más dudas. No sé si yo me les voy como corriendo. Esto es una herencia. Gracias, hermano Sergio.
Sí, realmente a veces uno no comprende la voluntad del Señor y antes la cuestiona. Y eso creo que es algo que nos pasa, por lo menos a algunos nos pasa. No sé si a todos, pero a algunos sí nos pasa. Tenemos en este momento una intervención, creo que de la hermana Angelita. No sé si nos quieras también aportar, complementar Eh, a las palabras que ya nuestro hermano Sergio nos mencionaba. Dale. no, solamente quería como aportar ahí, me acordé de una historia, de una pareja. Ella, la hermana era creyente y el esposo no. Y ella oraba y oraba al Señor y oraba y ayunaba por un hijo. Y resulta que ella no quedaba embarazada. Entonces, entonces el esposo le decía, pues vamos al doctor. Y ella, no, es que yo sé que el Señor va a orar. Y se encasilló en eso. Resulta que a la final ella dijo, no, yo sí voy a ir a ver qué es lo que pasa. Cuando le hicieron una ecografía, le hicieron un estudio, se dieron cuenta de que ella no tenía útero. Entonces, ¿cómo iba a quedar embarazada? Y ya ella con ese conocimiento, ella fue y se arrolló y llevó al esposo. Y resulta que cuando, claro, el médico le dijo, no, es que usted no va a poder quedar embarazada por eso. Cuando ella ya llegó y empezó a orar, le dijo, bueno, señor, yo necesito que trates con mi esposo y si esta va a ser la razón. Al tiempo ya quedó embarazada. Y entonces el esposo entendió y creo que se convirtió de que el señor le había hecho un útero. Entonces, eh, como que recordaba eso y también como que decía, uno, sí, uno se encasilla. Cuando yo fui a tener a María Antonia, había mujeres que ellas decían, no, es que yo quiero sufrir los dolores como son, no quiero que me apliquen ningún epidural. Y yo les decía a las que conocía, yo lo siento, si Dios permitió que hicieran la epidural, yo me aplico eso, porque esos dolores yo no los soportaba. Claro, ya llega un punto donde ya uno siente que se va a morir del dolor. Las hermanas que han tenido hijos de parto natural y llegan a toda su dilatación y sin anestesia, sabe que eso es terrible. Y yo llegué a 6 y yo decía, no, Dios, o sea, déme la epidural, que si Dios permitió que si esto se creara, se le dio la inteligencia al hombre es para evitarme un dolor. Entonces yo sí, ahí eché mano de eso. Pero vi al Señor actuar en todo mi parto porque pues para mí era muy duro. Yo decía, yo cómo voy a tener un bebé en parto normal. Y me decía Dianita, una vez allá en la central, vamos a orar por Angelita, que ella está pero triste, siente el miedo más grande. Yo pasé adelante y yo, Señor, por favor, ayúdame, porque es que yo cómo voy a tener un niño normal, o sea, en parto normal. Y recuerdo la prédica de la hermana, esa prédica se quedó tan grabada en mi corazón, la prédica de la hermana Esmeralda. Y ella predicó, ella estaba temerosa y estaba hasta temblando. Y dijo, hermanos, yo voy a predicar y yo le voy a decir lo que el Señor me dijo a mí. Me dijo, ¿acaso mi nombre no ha sido invocado sobre ti? Y esa expresión yo la agarré para mí. Entonces, yo creo que eso abarca, que no solamente como separar, no, es que si no, si yo oro y no y resulta, entonces no voy. No, o sea, si Dios permitió que la ciencia se desarrollara, si un médico se capacitara, si hoy en día descubriéramos tantas cosas a raíz de la tecnología y de la ciencia, ¿por qué no echar mano de ese recurso? Es como sentarnos a decir, es que no predicamos el evangelio y si no era con puerta abierta para la iglesia, entonces así en Zoom no se podía. No, yo pienso que uno tiene que echar mano de todo eso. Ese era como mi aporte. Ya no les quito más tiempo. Ay, gracias, Angelita. Sí, hasta para saber cómo debería ser nuestra oración, cuáles son las palabras que deberíamos utilizar. Señor, mira, me descubrieron tal enfermedad. Por favor, necesito que me ilumines, que me ayudes. Hasta para eso sería útil esa visita al médico que a veces no, nos rehusamos a hacer. Bueno, creo que con esta pregunta damos por finalizada el primer capítulo que estamos estudiando. Vamos a entrar a la segunda parte de las preguntas. Vamos a tratar como de unir ahí para que el tiempo nos alcance. Estamos corriendo, pero creo que vamos bien. Hemos aprendido muchísimo gracias al Señor y vamos a seguirlo haciendo. Entonces, vamos a darle paso a las preguntas del capítulo número 9 de las relaciones sexuales. Le pediría entonces
a Lili o a Gwen que nos ayude con esta parte de las preguntas. Pues yo tengo una propuesta, pastor, ya que sabemos que su merced se tiene que ir volando para el aeropuerto. Le hacemos la propuesta que su merced, así como hizo en esta primera parte con el tema del ser, nos haga un esboce así con el tema general de las relaciones sexuales, porque básicamente el capítulo trata el deseo de la persona que quiere casarse y que el Señor aconseja que se case, pero que a lo mejor no puede. ¿Cómo, qué significa el tema en específico? Porque a veces nosotros no lo sabemos de memoria, pero a veces no sabemos realmente qué la connotación del hecho sin mancilla. Entonces uno dice, ay, sin mancilla, pero quisiera de pronto que quisiéramos que su merced de pronto nos ayudara. Y lo que siempre, digamos, estamos sujetos como seres humanos, las tentaciones, que no solamente son del índole sexual, sino en general, porque las tentaciones vienen de todo tipo. En sus manos, su merced esbócenos todo ese tema y nosotras escucharemos. Y nosotros aquí presentes. Bueno, de todas formas, eh, digamos, con lo que hemos podido ver acerca de la espiritualidad, eso nos ayuda a resolver muchas cosas. Es decir, nótese que las preguntas que normalmente hacemos tienen que ver en ese sentido moral. Si tomo o no tomo, es algo moral. Si relaciones sexuales o no relaciones sexuales son cosas morales. Es decir, todo va enfocado a eso. ¿Por qué? Porque justamente nosotros en esa reacción como seres humanos eh, queremos justamente como hacer una diferencia entre lo espiritual y lo humano. ¿Hasta dónde llega la humanidad y hasta dónde llega la espiritualidad? ¿Hasta dónde espiritualmente puedo llegar con la humanidad y hasta dónde humanamente puedo llegar con la espiritualidad? Pero no te puede coger un bisturí y separar de aquí para acá humano, de aquí para acá espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano básicamente es espiritual, aunque tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Aunque tenemos un cuerpo físico, pero él es espiritual. Lo que quiere decir que es una naturaleza como la de Dios. Dios es que espiritual, es espíritu, ¿ya? Y la palabra de Dios, ¿qué es? Espíritu y son vida. Por eso Dios para tratar con nosotros usa su palabra, ¿sí? Porque su palabra son espíritu y son vida. Es decir, que es la forma de trabajar con nuestro espíritu, con lo que somos. Entonces, mm, el hecho sin mancilla, bueno, eso se ha dicho muchas cosas, ¿sí? Pero básicamente, redondeando todas las formas que pudiera decir, es un matrimonio sin contaminación, tanto antes como después, es lo que quiere decir del matrimonio, claramente, el lecho sin mancilla. Lecho, pues cama, o donde las personas se acuestan. Acuérdense que las personas llevaron a un hombre paralítico y lo llevaron en su lecho, es decir, en su cama. Ya, ¿cierto? Y el lecho sin mancilla, la mancilla o mancillar es como mancha, como impureza, como cosas que no están bien de acuerdo. Y hay muchos otros términos, pero dejémoslos más o menos ahí para no desgastarnos tanto en eso. ¿Por qué? Porque no es tanto el término, sino lo que nos quiere comunicar el que escribió. ¿Sí? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Nótese, no dice que santo es el matrimonio, santo es en todos el matrimonio, no. Honroso. Es decir, que el matrimonio es una honra, no es parte de la santidad, es una honra. Pablo dice, si alguno se quiere casar, cásese, no hay problema. Pero yo les aconsejaría, dice, yo, no el Señor, yo, que si él se quiere quedar como yo, pues mejor. ¿Por qué? Porque es que el soltero vive para agradar al Señor y la casada o el casado, pues vive porque en cierta manera para agradar a su marido, cómo se viste, todo. Bueno, son muchas de las cosas que encierra ahí el apóstol Pablo. Pero como la pregunta va más en ese sentido de que si me quiero activar una vida sexual, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo que aconseja la Biblia? Pues cásese. Sí. No, pero es que no me quiero casar. Pues entonces no piense en eso. No deje que la, el, nosotros nos movemos y el ser humano está llevado por muchas cosas y sobre todo estimulantes. El cuerpo humano se deja estimular y de acuerdo como usted lo estimule, el cuerpo humano reacciona. Entonces,
Yo recuerdo que nosotros nos convertimos al evangelio en mi familia muy tempranos, con mi hermano, incluso otros muchachos de la iglesia. Y gracias al Señor que el Señor, a través de lo que Él hace, pues Él surge una transformación. Y antes alguien pudiera pensar, sí, pero es que somos adolescentes, pero es que somos seres humanos y tenemos necesidades y todo. Pero es que primero somos espirituales. Es que primero somos espirituales. Entonces, una persona que está en esta orientación de vivir y ser espiritual, hermano, no estimula su cuerpo con otras cosas, ni por lo que ve, ni por lo que escucha, ni por lo que prueba, nada, no quiere estimularlo con otras cosas. ¿Por qué? Porque el ser espiritual le hace que sea orientado por el espíritu, que sea guiado por el espíritu. Por eso dice la Biblia que vosotros que sois espirituales, y dice también que los que andan en la carne, esclavos son de la carne, pero los que andan en el espíritu, estos viven en el espíritu. Entonces, creo que esa es una meta que todos tenemos que tener, de que somos seres espirituales, en primer lugar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las cosas como tentaciones que llamamos a veces, que no son pecados realizados, son tentaciones, ¿sí? Entonces, esas cosas, pues, cuando lleguen, resbalen, en ese sentido de que no nos afecten, no nos afecten, ¿sí? Porque la tentación puede venir, pero otra cosa es que yo la anide, que es lo que se llama concupiscencia. Que yo vea una imagen porque estoy viendo un documento, estoy leyendo la Biblia. Resulta, leyendo la Biblia me apareció un mensaje obsceno. En el mismo, porque cuando uno abre la Biblia aquí, por ejemplo, y un estudio directo de Internet, tiene una pantallita de anuncios de Google, ¿cierto? Y ahí al ladito dice, ¡ay, qué Biblia tan impura! No, es que son mensajes que están ahí. Pero ¿y si yo desvío mi mirada y me voy detrás de ese mensaje? Y detrás de ese mensaje abro otra página y sigo alimentando, ya no es tentación, ya es concupiscencia. Y esa concupiscencia, siendo desarrollada, da a luz la muerte, que ese es el problema, ¿ya? En estos días hablamos con los hermanos que vienen al discipulado y me preguntaban algo muy parecido, ¿sí? Y entonces resolvíamos esa inquietud. Una persona que se le pasó por la mente un pensamiento, que se le pasó el pensamiento, bueno, gracias a Dios. Otra cosa es que lo anide. Entonces poníamos el ejemplo, que vio pasar una muchacha, ¿cierto? Con su atuendo, su vestidura, y como el ojo humano está hecho para eso, para ver, una cosa es que la miró pasar y otra cosa es que se le quede bien. Y otra cosa es que detrás de eso que se quedó viendo, se quedó imaginando. Y detrás de imaginando empezó a hacer tremendas cosas. ¿Cierto que uno no es capaz de imaginarse nada que no haya visto? Yo digo, hermano, dibuje algo que usted nunca haya visto. Dibújelo. Eso es imposible. Alguna vez hicimos el ejercicio, creo que fue en Marruecos y Molinos, y algunos dibujaron unas líneas, otros unas cosas arabescos. Pero con todo y todo, ¿usted ha visto una línea? Sí. ¿Un círculo? Sí. ¿Un triángulo? Sí. ¿Ha visto un color? Sí. Es decir, usted no puede dibujar nada que usted no haya visto. Y si no puede dibujar nada que usted no haya visto, tampoco puede imaginar nada que usted no haya visto. Es decir, que todo lo que usted imagine ya lo vio en algún lado. Mejor no vea. Mejor no alimente esas cosas. Y como de todas formas el tiempo, y si hay aspiraciones para los que se van a casar, ¿sí? Entonces, si el que empieza a tener esa vida y piensa en desarrollar esa vida, ¿sí? De casarse, pues hermano, mal no hace, ¿sí? Lo único es que déjese ver, que siempre habrá alguien que busque la mujer virtuosa, ¿sí? Siempre pensábamos con alguien y hablábamos con un pastor que normalmente los hermanos y las hermanas que buscan servir al Señor y buscan tener esa relación con el Señor, Dios siempre les apareja las cosas. Pero normalmente esos conocidos se encuentran sirviendo al Señor. Esa persona ideal se encuentra en el servicio al Señor, no se encuentra por ahí en la calle.
Es raro que alguien diga, uy, no, es que el Señor me proveyó a mi esposo o a mi esposa una vez que era el culto en la iglesia, pero yo no fui, sino me fui a un centro comercial y allá estaba el mío. Hermano, eso es una cosa muy extraña. Pues yo nunca he visto que pase, ni le he dado una lectura espiritual a tal cosa, porque normalmente se encuentra en el servicio al Señor, porque son dos personas que piensan servir al Señor y en ese sentido, pues Dios los orienta y los guía. Y como yo soy sensible al Espíritu, soy sensible al Señor, algo me dice que esa persona es espiritual. Y si es espiritual como yo, o yo espiritual como ella, entonces no habrá ningún problema. Nótese que a eso es que va enfocado la Biblia cuando dice que no os suyáis en yugo desigual con los incrédulos. No dice con los inconversos, dice con los incrédulos. Porque puede ser un cristiano incrédulo. Sí, va a la iglesia, canta y todo, pero es incrédulo, no cree en nada. No cree en los milagros, no cree y tampoco cree en que pueda cambiarse su estructura y su forma de pensar, ¿sí? Entonces no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que canta bonito, se porta bonito, se viste bien, tiene un buen talento, un buen trabajo, puede ser, pero puede ser que no sea crédulo, es un incrédulo. Entonces, esas son las cosas que hay que ver, hermanos y hermanas, busquen siempre estar sirviendo al Señor que ahí se encuentra. Ahí ese día usted se da cuenta si se quiere casar o no se quiere casar. En el servicio, sirviendo y conociendo a los servidores. Ese día usted dice, porque Dios siempre, un buen servidor. Le fue el internet a hacer. Espérame, Dios mío, Ay, nos quedamos en un buen servidor. nos quedamos en el buen servidor. es espiritual. Un buen servidor es espiritual. Y si es espiritual, entonces es guiado por el Señor. Entonces nos conviene ser espirituales. Nos conviene ser espirituales, hermano. Entonces, note que si una persona es espiritual, realmente es orientada, por eso dice la Biblia, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en vuestra manera. ¿Por qué? Porque es que cada uno de los que estamos acá tiene una forma de vivir, independiente, todos, por espacio, por familia, todos, una forma de vivir del Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Volvemos al punto. ¿Y qué es ser santos? ¿Portarme bien, hacerme bien? No, es que Él me comparta de su santidad. Pero si Él me comparte de su santidad, me hace una persona espiritual. Y si soy una persona espiritual, entonces yo no tendré problema con el mundo, ni con las cosas que nos atañen, que nos dañen. ¿Sí? Entonces, como decía hace un ratico, no se trata de que no se nos cuele la mundanalidad, sino que no se nos salga la espiritualidad, que no se nos vaya el ser espirituales. A veces uno deja de ser espiritual un ratico y en la tentación y perdió el año. Sí, el otro día estaba escuchando un testimonio de un hermano que una señora lo llamó, le dijo, hey, ven, ayúdame acá. Una señora y él tenía como 17 años. Dijo, bueno, señora, así es que hay que hacer, no, que bajar aquí una maleta. Cuando ella se volteó le abrió la puerta y se volteó para que él siguiera, solamente tenía una toalla y el resto por detrás estaba desnuda cuando él se volteó, cuando ella se volteó. Y él dijo, por aquí que es más cerquita, yo ahí no entro. Entonces, hermano, lo que pasa es que, a ver, el otro día le decía a los muchachos en una clase, pongan la mano aquí, aquí, pongan la mano aquí, les decía a ellos. Si ustedes lo quieren hacer, pónganlo aquí, ¿cierto? Pero es cierto que por lo menos 4 dedos de frente tenemos para pensar qué está bien y qué no está bien. Hermanos, de verdad, es que esto es verdad. Uno sabe cuando es una tentación, cuando a uno lo quieren meter en un problema, uno sabe. Y sería una tontería, hermanos, uno dejarse llevar por eso y decir, no, es que yo lo puedo vencer, hermano. No, no se meta en eso. No se meta en eso. Sea, el otro día un hermano se consiguió por ahí en una finca, se consiguió un pedazo de arepa en una bolsa. Y era una bolsa, la bolsa era una bolsa de un fungicida.
Y él se comió esa arepa porque la Biblia dice que comeréis cosas mortíferas y no les hará daño. El hermano lo mandó para el hospital, casi se muere. Hermano, es que, o sea, nosotros, no sé cómo decirlo, pero es que la Biblia no es una, como diría por ahí una canción, no es una fanaticada, ¿cierto? No, la Biblia es una cordura. O sea, la Biblia está tan bien estructurada y la palabra está tan bien estructurada que eso nos enseña a pensar y nos enseña a vivir la vida. Es decir, que nosotros no podemos ser ingenuos y la Biblia no nos permite esa actitud a nosotros de ser ingenuos al pecado. No, no, no. Nosotros tenemos que ser conscientes. ¿Listo? No sé si hasta ahí está bien, si quedó claro el asunto, pero vuelvo y digo, esto es una herencia. Muchas gracias, hermano Sergio. Sí, realmente cada una de estas palabras son muy edificantes, muy valiosas para ese crecimiento que necesitamos como cristianos, para recordarnos que todo lo tenemos en esa palabra que el Señor ya le inspiró en algún momento a algunos hombres para que escribieran. Entonces, muchísimas gracias por aclararnos todas estas ideas. Me quedo acá con algunas cositas de que somos seres espirituales y como seres espirituales tenemos esas herramientas para cuando lleguen esas tentaciones, porque sí, efectivamente, como su merced lo decía, hay cosas que le aparecen a uno y no tiene uno como ese control de, no, yo no lo voy a ver, porque ahí aparece. Y eso lo hablábamos de hace como 15 días. De todo lo que nosotros vemos, eso se queda en nuestra mente, le da vueltas y también en nuestro corazón, si nosotros se lo permitimos. Eso es como el dominio que el Señor nos ha dado, es también para decir como, oiga, esto me conviene o no me conviene, como también lo mencionó su merced en algún momento, esto me es de edificación o no me sirve para eso. Entonces, no permitir que esas cosas se queden en nosotros, como que hagan ese nido en nosotros, no alimentarnos de eso que no nos conviene. El avisado ve el mal y se esconde siempre, como que tengo esa frase de que pilas con eso, si no, mejor salgo corriendo. Entonces, gracias hermano Sergio, de verdad, por ilustrarnos en estos dos capítulos. Em, Creo que nos llevamos grandes aprendizajes y de verdad que el Señor lo siga usando de la manera en que lo ha venido usando para el bienestar de su iglesia. Queremos en este momento, no sé si el hermano John de pronto esté por ahí, hermano John, a ver si ahora sí lo podemos escuchar, Bien, para que su merced hermano John, si es tan amable, nos dé unas palabras ya finales y también pues nos haga también esa oración para cerrar esta sesión. amén. Bueno, gracias al Señor por su bendición. Gracias a nuestro hermano Sergio, a nuestra hermana Ángela, que nos han acompañado en este día. Y bueno, Sergito, pues ha dispuesto su tiempo y su corazón. Yo sé que ha estado reflexionando, ha estado orando al Señor y trayendo toda esa sabiduría que el Señor ha puesto para compartirnos un buen consejo y una buena manera de que veamos la escritura del Señor. Amén. Y para nosotros, pues, qué bueno que podamos tener esta atención bien puesta. Me pareció muy interesante como el hermano Sergio hacía este énfasis en lo que somos como hijos de Dios, ¿verdad? Y en cómo el andar en el Espíritu es determinante para que nuestra vida realmente esté encaminada en lo que Dios desea para nosotros, en lo que es propósito. Así que bueno, hay un aprendizaje muy bueno y confiamos que para todos será de edificación y nos vendrá bien para seguir creciendo en Dios, para conocer más a nuestro Señor Jesús, para amarle más. Amén. Y para que a través de la obra que Él hace en nuestras vidas podamos nosotros ser perfeccionados cada día más. Así que bueno, oremos al Señor, démosle gracias, pidámosle su bendición y que sea también, bueno, nuestro hermano Sergio en sus tareas que ya
a ser terminada la reunión. Oremos al Señor. Oh Dios poderoso y santo, Jesús maravilloso, te alabamos y te damos a ti gracias. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias porque a través de tu palabra, mi Señor Jesús, compartiendo tu palabra, podemos ser edificados, podemos ser guiados, mi Señor Jesús, para que nosotros nos dispongamos plenamente a ser instrumentos en tus manos, que tú nos moldees, que tú nos enseñes, que tú nos limpies, que nos enseñes, oh Dios poderoso, a vivir, a caminar en ti, que nos permitas conocer, mi Señor Jesús, tu propósito, y estar siempre dispuestos, Padre Santo, a caminar en tu propósito. Muchas gracias te damos. Muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, por tu gran amor para con nosotros. Rogamos que bendigas a cada hermano, Señor, cada uno de los que ha participado. Bendice a nuestro hermano Sergio, hermana Ángela, Antonio, Señor, bendícele, tu Dios. Guárdale, Señor, en todo lo que tengan que hacer, en tu tratamiento. Y bendice a tu iglesia, mi Señor. Te rogamos en tu nombre santo. Amén. Y amén. Muchas Muchísimas gracias. gracias, hermano John. Ay, Lili, sí. Dios los Dale. bendiga a todos. Que el Señor Jesucristo Amén. te Les bendiga, les bendiga. Gracias a todos. Qué bendición saludarlos. Por ahí veo varios nombres muy conocidos. Hermana Cleo, Dios la la bendiga. cámara. María Elvira, la Dieguito, bendiga. Andreita, mano Dieguito. Mano Diego, sí, qué bendición, hermana Angélica. Hermana Angélica, la hermana María Elvira,